Hola, 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 mis queridos seguidores y amantes de las series turcas. Qué alegría volver a encontrarme con ustedes. ¿Cómo están hoy, mis fieles compañeros de aventuras en este fascinante universo de las telenovelas turcas? Espero que estén rebosantes de energía y listos para sumergirnos en otro torbellino de chismes, análisis y especulaciones. Yo, como siempre, estoy aquí, feliz y emocionada de compartir con ustedes lo último y lo más jugoso del mundo que tanto nos apasiona. Y hoy, amigos míos, nos adentramos en un tema que ha encendido la mecha de la expectación, el posible regreso triunfal de Can Yaman al panorama actoral turco. Sí, lo escucharon bien. Después de su exitoso paso por Italia, donde conquistó corazones y demostró su talento, Can podría estar listo para volver a casa, a la tierra que lo vio nacer como estrella. Y como si fuera poco, la intriga se intensifica al considerar la posible, y especulativa, influencia de nuestra querida Demet Özdemir en todo este asunto. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar los hilos de esta compleja trama, analizando rumores, interpretando pistas y dejando volar nuestra imaginación. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Can Yaman, Demet Özdemir, Italia, Turquía y por supuesto, el apasionante universo de las series turcas. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este mar de emociones, no olviden que son parte fundamental de esta comunidad. Si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban a este canal. Es gratis, rápido y sencillo. Suscríbanse y activen la campanita. Así no se perderán ni una sola novedad, ni un rumor, ni un análisis, ni por supuesto, ningún chisme jugoso. Su apoyo es fundamental. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Y ahora sí, arranquemos con el tema del día. La noticia del posible regreso de Can Yaman a las pantallas turcas ha generado un auténtico terremoto en el mundo de las telenovelas. Después de su exitoso paso por Italia, donde protagonizó la serie Viola come il mare, junto a la talentosa Francesca Chillemi, Can parecía dispuesto a explorar nuevos horizontes. Sin embargo, el llamado de casa, el cariño del público turco y las oportunidades que se abren en su país natal, parecen haberlo convencido de regresar. Pero, ¿qué fue lo que impulsó a Can a tomar esta decisión? ¿Qué lo motivó a dejar atrás la experiencia italiana y a regresar a Turquía? Las respuestas, como siempre, están envueltas en un halo de misterio. Sin embargo, hay algunos elementos que nos permiten armar un rompecabezas y acercarnos a una posible explicación. Para aquellos que aún no están familiarizados con este talentoso actor, permítanme presentarles a Can Yaman. Originario de Turquía, Can saltó a la fama internacional gracias a su participación en la serie Erkencikus Pájaro Soñador. En esta producción compartió créditos con la talentosísima Demet Özdemir, una actriz que también ha conquistado el corazón del público con su carisma y talento. La química entre Can y Demet fue innegable, traspasando la pantalla y generando una legión de fanáticos que soñaban con verlos juntos. La serie fue un éxito rotundo, catapultando a Can y Demet a la cima de la popularidad y abriendo las puertas de la fama internacional. Después del éxito de Erkencikus, Can decidió probar suerte en Italia, un mercado que siempre ha sido atractivo para los actores turcos. Su belleza, su carisma y, por supuesto, su talento actoral, le abrieron las puertas del mercado italiano. En Italia, protagonizó Viola come il mare, una serie que le permitió consolidar su carrera y demostrar su versatilidad como actor. El éxito de esta serie y la aceptación del público italiano demostraron que Can Yaman no solo es un actor talentoso, sino también un artista capaz de adaptarse a diferentes culturas y mercados. Pero, ¿qué tiene que ver Demet Özdemir en todo este asunto? Aquí es donde la cosa se pone interesante y donde las especulaciones comienzan a florecer. Los rumores sobre el posible regreso de Can Yaman a Turquía se intensificaron cuando comenzaron a circular noticias sobre el éxito de Demet Özdemir en sus proyectos actuales. Demet, quien actualmente se encuentra trabajando en diferentes producciones, ha demostrado ser una actriz sumamente versátil y talentosa, capaz de interpretar papeles muy diferentes y de conectar con el público de manera increíble. Su trabajo en Anfara, Mi nombre es Farah, una serie que ha sido elogiada por la crítica y por sus fans, la ha consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía. Las redes sociales, como siempre, se convirtieron en un hervidero de especulaciones. Los fanáticos de Erkencikus, los Candem como se hacen llamar, comenzaron a analizar cada publicación, cada comentario, cada like, buscando cualquier señal que indicara una posible reunión profesional entre ambos actores. La nostalgia por Erkencikus sigue muy presente en el corazón de los seguidores, y la idea de ver a Can y Demet juntos nueva.
Mente en la pantalla es un sueño para muchos. La especulación se intensificó cuando se supo que Can Yaman, en una entrevista, había mencionado la importancia de elegir proyectos con contenido de calidad y que le permitieran crecer como actor. Muchos interpretaron esto como una indirecta, señalando que el éxito de Demet en sus proyectos actuales podría haber influido en su decisión. Es cierto que Demet ha demostrado ser una actriz que elige cuidadosamente sus proyectos, buscando historias interesantes y personajes complejos. Además, la industria del entretenimiento turco es un mundo interconectado, donde los éxitos y fracasos de unos pueden influir en las decisiones de otros. El éxito de Demet en Ankara ha demostrado que las historias de calidad, los personajes bien construidos y el talento de los actores pueden generar un gran impacto en el público. Esto podría haber motivado a Can a reflexionar sobre sus opciones y a buscar proyectos similares, proyectos que le permitan destacar su talento y conectarse con el público de una manera más profunda. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Demet Özdemir influyó en el regreso de Can Yaman? Como suele ocurrir en el mundo del entretenimiento, la verdad es esquiva y las especulaciones abundan. Sin embargo, podemos analizar algunos factores que podrían respaldar esta teoría, aunque sea de manera indirecta. **1. La amistad y el respeto mutuo **. A pesar de los rumores sobre posibles tensiones, Can y Demet siempre han demostrado una actitud profesional y respetuosa, tanto en el set como fuera de él. Han expresado buenos deseos el uno para el otro en diferentes ocasiones y han demostrado admiración por el trabajo del otro. Esta amistad y respeto mutuo podrían haber influido en la decisión de Can, ya que un reencuentro profesional con Demet podría ser una experiencia positiva y gratificante. *2. La influencia de la industria **. El éxito de Demet en sus proyectos ha demostrado que es una actriz con una gran capacidad de elegir proyectos con potencial. Esto podría haber servido como un ejemplo para Can, motivándolo a buscar proyectos con historias sólidas y personajes bien desarrollados. La industria del entretenimiento turco está en constante evolución, y los actores exitosos como Demet suelen marcar el camino a seguir. *3. La opinión del público *. La fuerte demanda del público por ver a Can y Demet juntos de nuevo es un factor que no se puede ignorar. Los productores y directores suelen estar muy atentos a lo que el público quiere ver, y la posibilidad de reunir a esta pareja exitosa en un nuevo proyecto seguramente sería muy atractiva para muchos. La nostalgia por Erkencikus sigue viva, y el reencuentro de Can y Demet en la pantalla sería un evento muy esperado por sus fans. *4. La estrategia de Can *. El hecho de que Can haya elegido trabajar en Italia y luego regresar a Turquía podría ser una estrategia premeditada para generar expectación y volver con más fuerza. Al explorar nuevos mercados y demostrar su talento en diferentes escenarios, Can podría haber fortalecido su imagen y su valor como actor. Su regreso a Turquía, después de una experiencia exitosa en Italia, podría ser interpretado como un movimiento estratégico para consolidar su carrera y volver a conquistar al público turco. *5. La experiencia en Italia *. La experiencia de Can en Italia, trabajando en una producción internacional, también podría haber influido en su decisión de regresar a Turquía. Haber experimentado un nuevo mercado, haber trabajado con diferentes profesionales y haber adquirido nuevas habilidades, podría haber ampliado su perspectiva y sus ambiciones. Su regreso a Turquía podría estar motivado por el deseo de aplicar todo lo aprendido en Italia a nuevos proyectos en su país natal. *6. La importancia de la calidad *. La declaración de Can sobre la importancia de elegir proyectos con contenido de calidad y que le permitan crecer como actor es un factor crucial. La calidad del proyecto, la historia, el personaje y el equipo de trabajo son elementos fundamentales para el éxito de un actor. Demet, con su elección de proyectos, ha demostrado ser una abanderada de la calidad en la industria. Esto podría haber motivado a Can a buscar proyectos similares, que le permitan desarrollar su talento y conectar con el público de una manera más significativa. *7. El factor Candem *. La fuerte conexión entre Can y Demet, tanto en la pantalla como fuera de ella, es un factor que no se puede ignorar. La química entre ambos actores fue innegable, y su relación traspasó la pantalla. La posibilidad de verlos juntos nuevamente en un proyecto,
ya sea como protagonistas o en roles secundarios, es un sueño para muchos fans. Los productores y directores podrían estar considerando esta posibilidad, ya que la reunión de Kandem en un nuevo proyecto seguramente generaría un gran interés y éxito. Entonces, ¿Demet Özdemir influyó directamente en el regreso de Can Yaman? Es poco probable que haya sido de manera directa, pero sí indirectamente. El éxito de Demet, su buen trabajo, su proyección profesional y su elección de proyectos, seguramente fueron un factor a considerar para Can. Además, la fuerte demanda del público por verlos juntos nuevamente en la pantalla, el respeto mutuo entre ambos actores y la estrategia de Can de regresar al mercado turco, son elementos que combinados podrían haber influido en la decisión del actor. Lo que sí es seguro es que el regreso de Can Yaman es una noticia muy esperada por sus fans y por los amantes de las series turcas. La expectativa es alta, y todos estamos ansiosos por saber cuál será su próximo proyecto. ¿Será una serie dramática? ¿Una comedia romántica? ¿Compartirá créditos con Demet Özdemir? El misterio continúa. Mientras tanto, no nos queda más que estar atentos a las redes sociales, a los medios y a las noticias del mundo de las series turcas. Y por supuesto seguir disfrutando de los trabajos actuales de Demet y de todo lo que nos ofrece el maravilloso universo de las telenovelas turcas. Y ahora, para cerrar este vídeo, quiero hacer un breve resumen de los puntos clave que hemos tratado hoy. Hablamos sobre el posible regreso de Can Yaman a la pantalla chica turca. Analizamos cómo el éxito y la proyección profesional de Demet Özdemir podrían haber influido, de forma indirecta, en esta decisión. Revisamos los rumores, las especulaciones y los datos que rodean esta noticia. Discutimos la importancia de la química entre los actores, la demanda del público y la estrategia de Can. Exploramos la amistad y el respeto mutuo entre Can y Demet, la influencia de la industria, la experiencia de Can en Italia, la importancia de la calidad y el factor Kandem. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme una vez más. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre el regreso de Can Yaman? ¿Creen que Demet Özdemir influyó en su decisión? ¿Les gustaría verlos juntos nuevamente en una serie? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver protagonizado por Can Yaman? Déjenme saber sus opiniones, sus teorías y sus deseos en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Suscríbanse, compartan, comenten y activen la campanita. Me ayudarían muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más noticias y más emociones del mundo de las series turcas. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.